Nada más nacer el nuevo viento de la República, nada más llegar a lo más alto de las luces del pensamiento moderno, el poder siempre insaciable quiso acaparar al nuevo régimen y así controlar a la nación. Era la Francia de la famosa Revolución. El ciudadano que aceptó la nueva vía de la libertad y quería informarse de los avances políticos y sociales, entendió que la prensa de la época solo daba noticias y opinión a favor del gobierno, del Estado, y lo identificó como propaganda. Salía cada noche a clubes culturales y no tan culturales, a salas de fiesta, lupanares y mancebías. Era en esos lugares donde la información que circulaba constituía el caldo de lo que hoy llamamos opinión pública. Este no es un espacio periodístico, es un pequeño club de amigos para que florezca, contra la propaganda mediática, la verdadera opinión pública. Bienvenidos a la mancebía. Pues bienvenidos a todos. Un espacio muy esperado durante toda la semana. He sido el principal sorprendido por encontrarme con un invitado que me atendió rapidísimo y no se pensó ni un solo segundo en estar en esta mancebía, pese a ser una casa modesta y pequeñita. Bienvenido, don Gabriel Araujo. Muchísimas gracias, Fraguas, por la invitación. Por supuestísimo, estamos para eso, estamos a las órdenes, ¿no?, de la ciudadanía y sobre todo de tu canal que está ahí queriendo abrirse paso con información muy importante que tiene que llegar a todos los españoles, ¿no? Pues en eso estamos, en el intento. La cuestión es que salga. Por empezar de una forma un poquito afable, un poquito diferente, cuando empecé a seguirlo, porque yo lo sigo usted desde que empezó casi con esto, lo conocí en Distrito TV, y, y leía que era usted perito forense, y lo de forense me revocaba a Miguel Gila, con todo el respeto del mundo, y el comisario aquel que decía eh, que iba a coger a Jack el Destripador, pero no le gustaba la violencia y decía con indirectas: alguien ha matado a alguien, alguien no me gusta señalar. Si se encontrara usted hoy en día con Pedro Sánchez, le podría decir: alguien ha hecho trampas en algo. Bueno, si me encontrara con Pedro Sánchez, no sé cómo respondería, sinceramente. Espero que no llegue ese momento, porque, bueno, es uno de los personajes, lo estamos viendo a diario, que no puede salir de su casa, básicamente, porque, en fin, está siendo el blanco de la ira de unos y de otros, ¿no? Sobre todo de su propio votante. Yo tengo la oportunidad de hablar con muchos de sus votantes, están realmente sorprendidos por este tema, muy, muy enfadados. Y bueno, para que un diario, un periódico oficialista y cortesano como El País diga que el 60% de los votantes socialistas están en contra de la gestión de Sánchez con respecto al tema de la amnistía y todos los acuerdos de investidura, pues es algo para tener en cuenta, ¿no? No obstante, bueno, con respecto al tema de mi profesión, no sé qué le ha puesto perito, porque esa palabra realmente no la soporto. El que ha puesto perito, Vale. con ese sí me gustaría encontrarme, ¿no? Porque perito suena como a perrito, no sé, suena muy poco serio, ¿no? Y luego lo de forense, es cierto que nos dicen muchas veces, oiga, ¿y usted qué tiene que ver con eso de los huesos, no? O sea que ahí el Bueno, CSI ha hecho mucho daño mucho esta daño. serie con respecto al tema forense, ¿no? Bueno, tenemos que decir que forense, claro, viene de foro y que viene Claro. de acreditación ante un foro que específicamente son los tribunales, ¿no?, de justicia, para los que trabajamos nosotros principalmente. Esta es mi mayor actividad. Todo ese ruido mediático de redes sociales y tal, bueno, es una cosa periférica. Realmente yo lo que me dedico es a hacer informes periciales para los tribunales, ¿no? Pues vamos al medio de la cuestión. Y ¿se puede decir abiertamente que ha habido fraude electoral en España?
Sí, se puede decir, además tenemos las pruebas. Es un fraude multifactorial. Ya no es el fraude aquel de cambiar las sacas de correo, por ejemplo, que es un poco el mito que se está hablando siempre, ¿no? De que esto nunca ha sido así, o cambiar una urna por otra, en fin, todos estos sistemas tradicionales de fraude no existen hoy en día. Hoy son mucho más elaborados y son pequeños factores, son pequeñas cuestiones de incidencia y de injerencia en la llamada, entre comillas, voluntad popular para alterar esos resultados. Son muchos factores, son muchísimos. Yo precisamente he terminado un informe pericial que acredita todas y cada una de estas pruebas, ¿no? Si quiere le comento cómo ha sido ese recorrido, porque claro, en el tema electoral no es fácil entrar, sobre todo porque es una materia bastante complicada y que hay mucha desinformación y además hay que estudiar específicamente la ley electoral, que no es nada fácil, ¿no? Pero Porque bueno, no ha sido solo en el conteo, entiendo. Es decir, al decir que es multifactorial, ha sido por omisión, ha sido por forma, en el conteo, en todo. sí, ha habido de todo. Primero, y lo más importante, un fraude electoral no tiene por qué ocurrir en el mismo instante del voto. Puede ocurrir o preparar el terreno desde muchísimo antes. Por ejemplo, al utilizar las instituciones del Estado o del gobierno para hacer promoción electoral, ¿no? Para pedir el voto. Eso es un fraude. ¿Por qué? Porque es una desventaja con respecto a los otros participantes de las elecciones que no tienen esa capacidad propagandística, ¿no? Y esto realmente el gobierno de la anterior legislatura, el gobierno de Sánchez, fue especialmente insidioso en esta cuestión. Es el gobierno más sancionado de la historia en cuanto a lo que tiene que ver con la utilización de recursos institucionales con fines propagandísticos y electoralistas. Así tal cual lo califica la Junta Electoral Central cuando ha tenido que sancionar específicamente a Pedro Sánchez por 2 veces. Es el único presidente de la historia de la democracia que ha sido sancionado por 2 veces. O sea, la sancionado una vez, le ha importado, le ha dado igual y le han vuelto a sancionar. Y además le han condenado en costas por todo el procedimiento judicial que se suscitó posteriormente. Esto seguramente usted no lo sabe porque evidentemente la prensa cortesana se ocupa de que no se sepa, pero realmente sí ha sido un escándalo sin precedentes. También la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, también fue sancionada por 2 veces. Teresa Rivera, el secretario de Estado de Memoria Democrática, que en Granada directamente pidió el voto para la izquierda, directamente su secretario de Estado pidiendo el voto, ¿no? También fue sancionado, en fin, que eso es una de los factores, ¿verdad? Cuando se ¿Y cuál? instrumentaliza y se utiliza el Estado con fines propagandísticos y electorales. Habla de la Junta Electoral Central. ¿Cuál es su papel? ¿Qué responsabilidad tiene? Porque ella se encarga de recordar a las juntas provinciales que deben contar las actas por obligación, por ley electoral. ¿Qué papel tiene después cuando ya se sabe que no lo han hecho la inmensa mayoría de las provincias? Bueno, hasta este año funcionaba relativamente bien en el sentido de fiscalizar, de efectivamente vigilar que no se utilicen los recursos del Estado con fines electoralistas. Por eso sabemos de estas sanciones. Y, en fin, ha abierto todas estas diligencias y estas sanciones porque más o menos como vigilante ha venido cumpliendo. Hasta este año, lamentablemente, que ha habido, digamos, realmente una inobservancia en sus capacidades. Es como que ahora dice, no, yo no tengo competencias para vigilar la transparencia electoral y, por ejemplo, en el caso del 28M, que también entregué un informe pericial con respecto a las graves irregularidades del 28M en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el escrutinio del voto cera de Asturias, que de repente apareció una caja con 580 votos en el medio del escrutinio, que eso es completamente irregular y fue aceptada para que cuadrara el escrutinio general que se había hecho el día anterior. Es decir, lo del 28M ha sido escandaloso. Yo creo que
que de las últimas elecciones, me parece yo el 28M es una de las más poco transparentes y más irregularidades se ha suscitado. De hecho, hemos sabido investigaciones policiales respecto al Partido Socialista en Jaén, cómo ha alterado y manipulado allí también la campaña electoral. Pero claro, ahí es como los hechos consumados. Como estos ya están proclamados los candidatos, la Junta Electoral Central dice que no puede hacer nada y me devolvió íntegramente el informe pericial sin siquiera abrirlo ni leerlo, nada, porque se me ha devuelto las pruebas que tenía yo en multimedia, en un pendrive, ni siquiera estaba abierto, o sea que realmente no tiene mucho interés en averiguar, ¿no? Digamos, el garantizar la transparencia electoral, porque ahí le daban muchas directivas de cómo tenían que hacer, dictar unos protocolos, en fin, no atendieron a nada de eso, me devolvieron el informe y entonces ahora mismo ya es una institución florero prácticamente, ¿no? Estamos hablando de las elecciones del 23 y las anteriores de mayo, pero nada impide pensar que todas las anteriores padezcan del mismo mal. Exactamente. De hecho, de todas las anteriores, en cuanto nosotros estamos ahora este año concienciando a la ciudadanía, accediendo a las actas a través de una iniciativa muy buena del Observatorio por la Transparencia Electoral que se llama el escrutinio popular, es decir, el acceso a esas datas, a esos datos, a todas y cada una de las actas electorales de las mesas, fotografiarlas y hacer nosotros el escrutinio para corroborar y garantizar que realmente los resultados que nos han dado sean los correctos, que sean los que reflejan las actas. En algunas juntas electorales provinciales sí nos han dado acceso y en otras no. Entonces, a través de este instrumento, como digo, pues podemos realmente saber si los resultados que nos dan son los correctos o no. Pero fíjese usted que en cuanto hemos querido acceder a estas actas, primero nos han denegado y ha habido un aluvión de peticiones de destruir las actas de anteriores elecciones, ¿no? Sobre todo del año 2019 para atrás, que la 2019 también había serias dudas, hay varios informes, sobre todo estadísticos, con respecto, por ejemplo, a los resultados de Cataluña, que no se correspondían con las encuestas que se hacían a pie de urna ese año, en fin, parecería que quieren borrar toda huella del delito, ¿no? Cuando alguien hace una acusación tan grave como la que usted hace, lo primero que piensa el ciudadano de a pie es un loco más. ¿Cómo va a ver esto? Aquellos quienes hemos sido alguna vez interventores o hemos estado en una mesa electoral, sabemos, o hemos hecho copia del acta de la mesa que te ha tocado. Y esas actas, esas copias de actas, van a los partidos políticos. Es decir, cualquier partido político en España tendría el volumen total del conteo de las elecciones, del escrutinio, que podría hacerlo por su cuenta. ¿Cómo es posible que tengamos que acusar ahora a Indra o a quien sea cuando cualquier partido tiene en su mano saber si al menos en el conteo ha habido una mano peligrosa? Bueno, hay que comenzar diciendo que realmente los partidos políticos no tienen una infraestructura informática adecuada como para gestionar toda esta información. Ellos, lo que más pueden tener es PP y PSOE, pero realmente el resto de partidos no tienen ese músculo territorial como para sacar fotos de todas y cada una de las mesas, ¿no? Entonces, ni tampoco vigilar ese proceso. Esto es cierto y lo hemos documentado y lo hemos sabido por las propias actas, ¿no? De hecho, hay mesas que ni siquiera tienen interventor o apoderado. Nos hemos encontrado con muchísimas actas precisamente por esta iniciativa de escrutinio popular, que hemos ya fotografiado las actas en La Coruña, también en Pontevedra, en Navarra y en Ávila. En estas 4 circunscripciones electorales hemos visto una cantidad enorme de mesas sin ningún interventor o de un solo partido, o de PP o de PSOE, ¿no? Entonces, claro, ahí puede haber pues un compadreo entre el presidente Mesa y tal. De hecho, muchos presidentes Mesa nos dicen en contestaciones en las redes sociales: ay, qué bien, el de Sumar nos ha ayudado
con el escrutinio y tal. Digo, ¿cómo que le ha ayudado? O sea que ahí hay un poco de que es un cachondeo, ¿no? El tema del escrutinio, todo el mundo mete mano y eso realmente no viene prevenido la ley. Al contrario, solamente el presidente de los vocales pueden gestionar esos datos. No obstante, como digo, no todos los partidos tienen acceso a todas las actas y aunque las tengan todas, no tienen infraestructura ni potencia informática como para poder gestionar toda esa cantidad de datos y sobre todo compararlas con el centro de datos del Ministerio del Interior, porque recordemos que esa noche electoral de repente siempre cae la web del Ministerio del Interior, nadie puede acceder a esos datos y bueno, ocurren cosas raras, ¿no? Con los datos. Este 23J, por ejemplo, de las 9:50, 9:55 aproximadamente, hasta medianoche casi no se movió los porcentajes de asignación de escaños para cada partido. Y esto es francamente sorprendente, ¿no? Así que no es cierto que los partidos puedan fiscalizar eficientemente esto. Y si lo es, hay realmente un agravio comparativo con los partidos más pequeños que no tienen ese músculo territorial. El caso, por ejemplo, de Sumar o Vox, que no, o el Frente Obrero, todos estos partidos que no tienen representantes en cada mesa y ahí hay realmente una situación de desventaja patente, ¿no? Entonces entiendo que ante esta situación de desventaja, su teléfono echará humos con llamadas de PP y Vox. No, nada. Mi teléfono sigue en silencio. No interesa porque, según hemos hablado con mucha gente, tampoco ellos quieren perder ese privilegio. Es decir, los que pueden mover ficha con respecto a la transparencia electoral tienen su sillón asegurado y no van a poner en riesgo esa posición de privilegio porque realmente es muy cómoda una oposición soft, digamos, o blanda como la que se está haciendo ahora, y entonces tampoco ellos van a poner en peligro su situación, ¿no? Quienes a lo mejor han perdido su oportunidad de entrar en política han sido sus subordinados y ellos no van a luchar por sus subordinados, está claro. Aquí en política cada uno lucha por su propia carrerita, ¿no? Así que bueno, por eso no hay interés. Lo hubo, sí, lo hubo de Vox, por ejemplo, mucho interés. Cuando estaba fuera de institución, en el año 2015, hay una entrevista de Santiago Abascal con Luis del Pino, quejándose de todo esto, de que no se sumaban, de que a Vox le robaban votos y tal y cual. Pero bueno, ha sido pisar moqueta y de repente olvidarse. Esto lo hacen siempre, de todas maneras, Fraguas. Hay que ver que lo han hecho también UPyD, también. Rosa Díez se quejaba mucho de la ley DON, Ciudadanos también, pero luego pisan moqueta y ya tienen su sueldo, ya tienen ahí sus prebendas y luego se olvidan de estas cosas, ¿no? Esto, los de la Junta Democrática de España, lo conocemos por Robert Smith, y que tiene el libro de La Ley de Hierro de las Oligarquías, que habla precisamente de esto. Es decir, que todo el mundo quiere cambiar el sistema, todo el mundo quiere cambiar la injusticia desde dentro, pero una vez que se toca pelo, hablando claro, una vez que estás en el interior, te acomodas, formas parte de esa oligarquía, te atrapa esa misma corrupción moral y dejas de actuar para recibir nada más que beneficio propio. La ley de hierro de las oligarquías no falla nunca, no se puede cambiar las cosas desde dentro. Sí, Así que estamos en que los partidos no se quejan, vaya. Es decir, se podría... bueno, antes de esta pregunta, que quedaría mejor la final, yo hice un vídeo antes de las elecciones, no soy ningún analista político, no soy nada, pero no sé, hay cierto instinto natural que a veces me riega y florece. Hice un vídeo en el que, en cierta forma, uno admira a Sánchez porque es el mejor de los trileros y es el que mejor sabe aprovechar el estado de partidos y todas sus deficiencias, bueno, o sus virtudes, depende de quién lo mire. Para los políticos son todo virtudes. Y yo predije que podríamos ver a un guerrero celtíbero, igual que se vio a un indio con Trump y a otro indio de verde en Brasil. ¿Hay paralelismo? ¿Puede venir de algo conspiranoico globalista o es solamente doméstico de aquí de España? No. Esto obedece a un plan específicamente trazado con respecto al tema electoral, específicamente electoral. Es más,
incluso los actores son los mismos. Hablando, por ejemplo, de lo que es la X, que sería del sistema electoral español, que es Indra, también participa en todos los demás procesos electorales en Hispanoamérica, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, a través de sus filiales. Lo que pasa es que se camufla Indra a través de sus filiales, que son CIA y Minsight, pues CIA con S, CIA. Entonces, en Venezuela, en el caso de Venezuela, trabaja con Smartmatic, que también es otra empresa muy conocida en el tema electoral, precisamente por su falta de transparencia. De hecho, el propio CEO de Smartmatic, en una rueda de prensa hace unos años, hace un par de años en Londres, se quejaba de que no tenía nada que ver los resultados que han entregado ellos con los que proclamó el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Y bueno, en Colombia también Indra fue citada por el Tribunal de Cundinamarca, creo que es, sí, el Tribunal de Cundinamarca, porque aparecieron 1 millón de votos en favor del pacto histórico de la izquierda, ¿no? Votos que no había explicación de dónde provenía, ¿no? Así que parecería que Indra y sus filiales sí que forman parte de ese entramado electoral, que tienen esa habilidad de hacer aparecer 1 millón de votos, porque lo mismo ocurrió en la primera vuelta de Argentina, de Milei con Massa, ¿verdad? Que de repente Massa también sacó 1 millón de votos en esa primera vuelta. ¿Qué pasó en la segunda vuelta en el caso de Argentina? Pues que se aseguraron precisamente que todas las mesas tuvieran fiscales a partir de ese acuerdo que llegó Milei con el otro partido, ¿no? Con el de Macri, que ellos sí tenían mucho músculo territorial, muchísimas personas, y esa es lo que ha posibilitado que no ocurriera el fraude en la segunda vuelta y que hubieran papeletas, digamos, en todas las mesas, cosa que no ocurrió en la primera vuelta. Lo mismo pasó también en unas elecciones, en las de Lula y Bolsonaro, que yo también sí que estuve muy encima de ellos y auditando esas elecciones, y también hubo el mismo fraude. Lo que pasa que con diferentes sistemas, porque ahí el sistema es de urna electrónica, entonces la injerencia ocurrió ya en el código fuente de las propias urnas y las que no estaban auditadas desde antes del gobierno de Bolsonaro, ¿no? En definitiva, estamos hablando de muchos factores, dependiendo de qué país se utilizan unos factores y otros. En este caso aquí se utiliza ese factor de la injerencia de Indra, que se le da poderes completamente extraordinarios e ilegales. El Ministerio del Interior le da el poder de acceder como usuario, como si fuera el propio juez de la Junta Electoral Central, a la aplicación Infoelectoral, y nosotros tenemos pruebas. Esto ya no es una conjetura, Fragua, no es una cosa que decimos vamos a hacer una acusación grave y a remover todos los cimientos del sistema. No, estamos hablando de pruebas. Nosotros tenemos pruebas, vídeos, fotografías del técnico de Indra toqueteando el resultado final y acomodando y apañando, digamos, las cifras. Lo tenemos pillado, escribiendo en el ordenador y con un vídeo Sí, pero toqueteando después esa esas cifra, ¿no? cosas, después esas cosas tan evidentes, delante de un juez parecen que son gominolas blandas. ¿Cuál es la intensidad del fraude? Para que una persona de a pie lo entienda. Del 1 al 10, ¿cuál es la intensidad del fraude? La intensidad es total en el sentido de que el Parlamento es ilegítimo. La constitución ahora mismo parlamentaria es completamente ilegítima porque no sabemos si responde a la voluntad popular. ¿Por qué? Bueno, yo no Porque diría ilegítimo porque ya no miramos en la moralidad que está perdida. Yo diría directamente ilegal. bueno, sí, digamos, ilegal, ¿por qué? Porque han seguido esos candidatos proclamados a través de un procedimiento que es ilegal. No se han abierto, por ejemplo, las actas. En el caso de Navarra, Fragua, el 99% de los sobres que nos encontramos cuando fuimos a fotografiar esas actas, los sobres estaban cerrados. Es decir, ¿qué datos nos han dado como resultado definitivo Navarra si los sobres electorales que contienen esas actas de cada mesa estaban cerrados, estaban todavía lacrados y con la firma del presidente Mesa sellados? Es decir, que no se abrieron esos sobres. Si no se abren los sobres, los datos no nos pueden dar unos datos definitivos porque no se ha hecho el escrutinio. Entonces, ¿qué datos nos han dado de Navarra?
¿Cuáles son esos diputados? Igual me he encontrado yo en Ávila, que he ido yo a fotografiar en Ávila, me he encontrado también con sobres cerrados. Entonces, ¿qué datos nos han dado? ¿Quién se ha inventado esos datos? Quien se haya inventado esos datos ha proclamado esos candidatos en el Parlamento y, por tanto, esos candidatos proclamados, como provienen de un procedimiento completamente ilegal y fuera de la ley, ellos también están fuera de la ley y es un parlamento completamente ilegítimo. Es decir, es lo que se dice en administrativo, en el procedimiento administrativo, un acto nulo de pleno derecho. O sea, proviene de un acto viciado con el cual es nulo completamente. Sí, bueno, como todas las leyes en España que están aprobadas por mandato imperativo de los partidos, que lo prohíbe la Constitución, igual serían nulas de totales. Y lo que obedece también al estado de partidos, que no una democracia, que la Junta Democrática siempre decimos que España no es una democracia, es un estado de partidos. El estado de partidos tiende al poder absoluto, al autoritarismo, al totalitarismo, hacen de factor de gobierno a la corrupción y por lo tanto, según van pasando los años, cada vez son más desvergonzados, por así decirlo. ¿Sabemos de algún país en el que se hayan suspendido las elecciones o haya sido condenado algún partido, algún presidente? Sí, además en un país de la Unión Europea, Austria. En Austria únicamente por la cuestión del voto por correo que no llegó a determinados ciudadanos que querían votar y no pudieron porque no les llegó la documentación, se anularon las elecciones. Y se tuvieron que volver a repetir las elecciones presidenciales porque no les llegó el voto por correo. Aquí sabemos, yo tengo en este informe testimonios abundantes de gente que no le ha llegado y además Correos también admite que ellos admiten que más de 200.000 ciudadanos no les dio tiempo a entregar esa documentación para poder votar. Y 200.000. Sí, ellos, lo que admiten ellos. Sí, en realidad las cifras son más de 500.000. Y esto estamos hablando de, claro, esto también una alteración. Esto también es un fraude electoral. ¿Por qué? Porque más de 200.000 votos pueden haber decantado las elecciones de una manera muy significativa, ¿no? ¿Cómo puede ser válida? ¿Cómo puede ser válida unas elecciones exactamente con tanta gente sin esa posibilidad? Y esto es lo que admite Correos, ¿eh? Ellos admiten que no les ha dado tiempo a repartir más de 200.000. Y además ha ocurrido otras cosas, Fragua. Y es que, por ejemplo, en el caso de los testimonios no les ha llegado, además, específicamente a las zonas de voto conservador. Tengo un testimonio de un edificio entero del barrio Salamanca de Madrid que no le ha llegado. En San Sebastián de los Reyes, el 5% de los ciudadanos no pudieron votar porque hubo un fraude en el empadronamiento y todos eran también de zonas de voto conservador. O sea que específicamente más les ha afectado a las A eso me refería yo antes por el fraude por omisión, por la omisión del voto contrario, exactamente. No, tenemos muchísimas. Mira, otra, por ejemplo, en el escrutinio del voto cero de Madrid, y esto lo puedo ser yo testigo, pues además yo mismo lo grabé, aunque estaba prohibido, porque ellos no quieren que graben, no quieren que demuestres nada, evidentemente. Esto es otra actitud de que algo no cuadra, porque si tú tienes todo muy transparente y todo bien, ¿qué problema tienes en permitir acceder al público o enseñar las actas? O sea, si tú no, al ser un documento público, a pesar de ser un documento público, no se nos da acceso, evidentemente es porque no quieres que se descubra algo. Y cuando no quieres que se grabe en los escrutinios, no te dejan acceder a determinadas zonas, es que algo está pasando. Bueno, yo he accedido a una sala clandestina que en Madrid se había montado en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo, en donde estaban abriendo los sobres. Cuidado lo que estoy diciendo, porque además lo estoy diciendo con pleno conocimiento de causa. Yo soy perito en informática forense y no puedo decir ni media cosa que no sea cierta, porque ya directamente no puedo volver a trabajar en esto, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la credibilidad, nuestra credibilidad de cara a los tribunales. Pues esto lo tengo yo grabado. O sea, todo lo que yo digo está todo perfectamente documentado, grabado y autentificado y certificado. Y yo mismo he visto cómo en una sala clandestina, en el escrutinio del voto cera, se abrían, el voto al exterior, se abrían los sobres electorales. El sobre electoral está allí, el acta del censo electoral, que dice, por ejemplo, que este ciudadano está viviendo pues en Boston, por ejemplo. Y están los votos. O sea que ahí habían funcionarios abriendo esos sobres. No se sabe, escudriñando y hurgando dentro del voto, no sé si es con fines de
hacer un estadístico, esta persona ha votado a tal partido. Yo no digo que los estén cambiando, yo lo que digo es que desde ese momento se malogra y se rompe la cadena de custodia del voto, y de ese momento que abrían esos sobres, a partir del momento cualquier cosa puede pasar de eliminar ese voto, hacer que se pierda, que no vote el ciudadano, en fin, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y esto es un gravísimo problema y un déficit democrático intolerable, sinceramente. No, ahí no estoy de acuerdo, no puede ser déficit democrático porque, como le digo, jamás ha habido democracia aquí en España. Pero es peor, déficit es peor. Es peor que no haya democracia, es que peor que haya menos. Cero es que menos. Tal cual. No sé, se me ocurren tantas preguntas. Yo tenía entendido que el fraude electoral solamente lo podían denunciar los partidos políticos, ¿es cierto? Es cierto porque además en la propia ley está como se expulsa al ciudadano del proceso electoral. Es como que los partidos políticos dicen: nosotros queremos tu voto, y desaparece, que hasta dentro de 4 años no aparezcas por aquí, ¿no? No te necesitamos, ¿no? Así, además literalmente, no solamente es lo que hacen desde el punto de vista programático y de medidas de gobierno, sino que además literalmente es lo que quieren con su actitud. De hecho, en Málaga tenemos documentado por la secretaria de la Junta Electoral Provincial de Málaga que todos los partidos se han opuesto, todos, estamos hablando de PP, PSOE, Vox y Sumar y todos los demás partidos minoritarios, se han opuesto a que accedamos a esas actas. Se han opuesto activamente todos. Así que los partidos políticos no quieren vernos por allí, no quieren ningún antes observador. De que se no me vaya el nadie. hilo, don Gabriel, ¿tiene que ser un partido que haya conseguido escaños o un partido que se haya quedado fuera del Parlamento también puede impugnarlas? No, tiene que ser un partido que haya presentado candidatos en esas elecciones. Y entonces sí que que lo ha presentado. Pero ¿cuál es el problema, Fraguas? Que esto ya se ha hecho, se ha suscitado, y todos los demás partidos piden la condena en costas a ese partido minoritario. Entonces, si pone una demanda y tal, pues realmente luego no pueden hacer frente al dineral que cuesta un procedimiento de estas características, ¿no? Porque son todos los demás partidos también los demandados, y como normalmente pierden, porque los conocedores de esa demanda son los propios jueces que han estado allí en el procedimiento del escrutinio general. Entonces, bueno, perro no muerde a perro, y evidentemente, terminan condenados en costas y pagando una barbaridad, y normalmente no pueden. De hecho, casi todos estos partidos monetarios luego han desaparecido porque les han arruinado, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades de buen término tiene esta demanda? Bueno, ahora mismo está en estudio de un equipo jurídico, de varios equipos jurídicos. Hay una posibilidad penal de sentar en el banquillo a todos estos que no han hecho el escrutinio, porque eso es un delito electoral. La inobservancia de las obligaciones que establece la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, pues es un delito a partir del artículo 139 y 140 de la LOREG. Así que eso es un delito, eso es un lado, un tema penal. Esto ya se ha puesto varias denuncias en Asturias, en Málaga, en Madrid, también en Burgos, que eso está también en trámite. Y además está la otra opción de suscitar entre el Tribunal Supremo un contencioso administrativo, o incluso ante la Audiencia Nacional suscitar ya una demanda importante por fraude electoral, ¿no? Eso es cierto que tampoco hay jurisprudencia, porque esto nunca se ha hecho, es cierto, y nunca se ha hecho con pruebas, como en este caso, con pruebas periciales. Así que están los abogados estudiando, porque realmente es un terreno completamente inexplorado ¿no? No sabemos si podría caer el gobierno, si se le podría inhabilitar, no se sabe. No se sabe, y eso es poco probable también, sinceramente te lo digo, aunque yo no soy un especialista en el tema jurídico, tal cual se está instrumentalizando los juzgados, los jueces, que se dividen entre conservadores y progresistas, y lo dicen y lo admiten con total normalidad. Y si PP no está interesado, ni PSOE tampoco, los jueces tampoco lo estarán, ¿no? Así que no sé, esperemos que se solvente la causa lo más rápido posible en España para poder suscitarlo por lo menos en los tribunales internacionales, y a ver si hay alguna posibilidad, ¿no? Entonces, el dibujo de esta pintura es que un partido político ha amañado unas elecciones para que no salga el poder legislativo acorde a la realidad. Una corrección, no es solamente un partido, son dos. De momento PSOE y PP también, en este 23J también. Cuando relato esto de Madrid,
esto ha ocurrido en Madrid, o sea que Claro. bajo la supervisión de una jueza puesta a dedo por el PP en el Consejo General del Poder Judicial, o sea, una jueza del PP, es la presidenta de la Junta Electoral Provincial de Madrid, así que yo no hablo específicamente de un solo partido, aquí por lo Pues me menos encanta que hay dos. diga eso porque luego siempre está el típico que dice ya están contra Sánchez. No, no, aquí no vamos contra partidos políticos, vamos contra un sistema corrupto, con un estado de partidos terrible y que nos tiende al autoritarismo por lo menos. Si no se me va el hilo, mm, se me ha ido el hilo. No sé qué le iba a preguntar. Pues eso. Ah, vale. El dibujo de toda esta conversación es que uno o varios partidos han cometido fraude electoral en las que condicionan la representación del diputado, condicionan efectivamente la elección del Ejecutivo y además está auditado por una justicia que está como mínimo conchavada con el poder. Esto lo quiero decir para aquellos que suelen pregonar televisiones, radios y demás, que en España disfrutamos de una maravillosa separación de poderes. Es evidente que no. Cada vez se dice con la boca más pequeña esto de la separación de poderes. De hecho, últimamente todas las declaraciones son precisamente en el sentido contrario, de que se está desdibujando, ¿no? Y está clara, esa partitocracia está creciendo a pasos agigantados y estamos claramente ante un cambio de régimen. Esto sí que es cierto y lo estamos viendo que hay un cambio de régimen, ¿no? Así que, bueno, los que todavía se atreven a decir que esto es una democracia, el Estado de Derecho y todo esto. De hecho, el Estado de Derecho está puesto en duda ya a las más altas instancias europeas. Ha habido una comisión de peticiones la semana pasada en la cual se ha abierto una investigación precisamente respecto a cómo está el tema del Estado de Derecho en España. Así que quien diga que hay un Estado de Derecho lo tiene que decir en voz muy, muy baja y con la Bueno, boca muy pequeña, ¿no? es que ahí entramos en un terreno de la semántica del poder que lo tiene absorbido todo el mundo. La prensa de la corte, evidentemente, porque cobra por ello, y la contraprensa que debería atacar toda esta semántica lo tiene también absorbido. El Estado de Derecho, decía don Antonio García Trevijano, que era un pleonasmo, que todo Estado tiene que ser de derecho porque cualquier Estado que tenga un ordenamiento jurídico es un Estado de Derecho. La URSS era un Estado de Derecho, Hitler era un Estado de Derecho, con el franquismo estábamos en un Estado de Derecho, todo es un Estado de Derecho. Es decir, cuando hablan de Estado de Derecho, entramos en una semántica del poder en la que ya, si estamos en su terreno, acabamos viciados y perdiendo. No tengo más que decirle, nada más que muchísimas gracias, don Gabriel. Si tiene usted algo que añadir, tiene aquí la mancebía, la tiene cuando quiera, evidentemente, y aquí un servidor de por vida seguiré siguiéndolo cada día en su Twitter y, bueno, ahora se llama X, Sí. y, y a esos cortos que hay de Distrito TV que le hacen a usted, pues todo un caballero en una lucha muy difícil y muy valiente. Bueno, muchísimas gracias, Fragua. A ver, yo no es que sea esperanzado en el resultado a dónde nos lleva todo esto, pero por lo menos por nosotros que no quede, ¿no? Esta es la cuestión. Yo no podemos permanecer impávidos de brazos cruzados y ver cómo se nos arrebata cada día nuestros derechos más fundamentales. Creas o no en el sistema, creo yo que tenemos que luchar por lo menos por estos valores que en los cuales hemos sido criados, el tema de la verdad, la justicia, que no sea una quimera, que no sea esa democracia de gominola y serpentina, ¿no? Queremos que realmente sea algo palpable, algo real, que aunque esté en nuestro ideal, que nos califiquen de idealistas, bueno, pero vamos a luchar por nuestros ideales. Yo, desde luego, no me voy a quedar cruzado de brazos y aunque esté haciendo todo esto para nada, que mucha gente me dice, estás haciendo todo esto, te estás sacrificando, te estás exponiendo, ¿para qué? Digo, bueno, mira, por lo menos lo he intentado, ¿no? Que esto llegue a mal puerto o que quede en nada, pues bueno, mala suerte, pero por lo menos lo he intentado y estarle tranquilo con mi conciencia, ¿no? Así que bueno, yo invito a la ciudadanía también a luchar por sus ideales sin ningún complejo, ¿no? Pues nada más, un consejo de última hora de profesional íntegro, se lo voy a dar así de frente. Cuando se cruce usted con Pedro Sánchez, solamente tiene que decirle, ¿alguien ha hecho trampas en algo?
Si se pone rojo. Tal cual. Muchas gracias, don Gabriel. Gracias, Un placer, igualmente. un abrazo inmenso. Muchísimas mil veces gracias. Igualmente, Hasta otra. gracias, un abrazo. Hasta pronto. Nada más nacer el nuevo viento de la República, nada más llegar a lo más alto de las luces del pensamiento moderno, el poder siempre insaciable quiso acaparar al nuevo régimen y así controlar a la nación. Era la Francia de la famosa Revolución. El ciudadano que aceptó la nueva vía de la libertad y quería informarse de los avances políticos y sociales, entendió que la prensa de la época solo daba noticias y opinión a favor del gobierno, del Estado, y lo identificó como propaganda. Salía cada noche a clubes culturales y no tan culturales, a salas de fiesta, lupanares y mancebías. Era en esos lugares donde la información que circulaba constituía el caldo de lo que hoy llamamos opinión pública. Este no es un espacio periodístico, es un pequeño club de amigos para que florezca, contra la propaganda mediática, la verdadera opinión pública. Bienvenidos a la mancebía.